Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer y ellos lo estaban espiando. Había allí delante un hombre enfermo de hidropesía. Y tomando la palabra dijo a los maestros de la ley y a los fariseos: ¿es lícito curar los sábados o no? Ellos se quedaron callados. Jesús, tocando al enfermo, lo curó y lo despidió. Y a ellos les dijo: ¿a quién de vosotros se le cae al pozo el asno o el buey y no lo saca enseguida en día de sábado? Y no pudieron replicar a esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura es esta introducción que hace San Pablo en esta carta a los filipenses. Una carta en lo que hemos leído sencillo, simplemente esta oración especial que hace por los filipenses, el saludo y después la oración, pidiéndole que sepan descubrir todos estos tesoros de gracia, lo que es en el fondo el Evangelio, pues para que puedan llegar al día de Cristo limpios, irreprochables, con obras de justicia. Con obras de justicia es tanto como decir obras de santidad. Solo tiene un pequeño problema este texto, que a veces, si no sabemos un poco de historia bíblica, pues podemos decir qué pasa en esta comunidad. Porque saluda así: a todos los santos en Cristo que residen en Filipos. Hasta aquí bien. A todos los que viven en gracia de Dios se les llama santos. Podríamos decir lo mismo con todos los que estáis aquí. Si estáis en gracia de Dios, sois los santos de Dios aquí en la tierra. Aunque la santidad no es plena hasta el cielo, lo celebraremos este domingo, todos los santos, pero aquí ya empieza. Así que podríamos decir a los santos que vienen a misa hoy, pues sí, a cada uno de vosotros. Lo raro aquí es cuando dice: a todos los santos en Cristo que residen en Filipos, con sus obispos y diáconos. Y aquí viene el problema, que habían varios obispos allí. Pues no, y no nombra a los presbíteros, a los sacerdotes, solo a los obispos. Bien, aquí el problema es muy sencillo y de fácil solución, y es que en el periodo bíblico todavía la terminología no está acabada de hacer a nivel teológico. Y así, en realidad, a los presbíteros se les llama tanto presbíteros como obispos, y a los obispos se les llama tanto obispos como presbíteros. Aunque sí que ya está hecha la teología en el sentido de que hay uno que es el sucesor de los apóstoles, que es la cabeza de la comunidad en nombre de Cristo, y los otros que son sus colaboradores. Pero en la terminología todavía se confunde y se les llama tanto a unos como a otros presbíteros u obispos. Será hacia el 107, pocos años después de esto, ya en las cartas de San Ignacio de Antioquía, cuando ya quedará del todo clara la terminología, y al obispo se le llamará obispo y ya no presbítero, y a los presbíteros se les llamará presbíteros y ya no obispos. El obispo, obispo, los presbíteros lo que hoy llamamos los sacerdotes, aunque el término más bíblico es presbítero, o sea, los ancianos del pueblo. Mientras que el Evangelio de hoy es un Evangelio muy sencillo, que lo hemos visto de formas diferentes, pero tantas veces. Jesús, que va a comer a casa de uno de los principales fariseos. Recordemos cómo eran estas comidas. Jesús el sábado por la mañana lee y predica en la sinagoga, y entonces algunos de los principales fariseos tenían la costumbre de invitar al predicador a comer. Y lo invitaban para quedar bien ellos también. Era una forma de decir: nosotros somos los importantes y nosotros invitamos a la gente importante. Y lo hacían de esa forma que hemos explicado tantas veces. Los principales fariseos tenían casas grandes
y la entrada principal daba directamente a esta gran sala comedor. Las puertas se dejaban abiertas y podía entrar la gente a saludar. No se podían quedar a comer más que los que estaban invitados, pero entrar y saludar era cosa normal, y así hacía ver el anfitrión los invitados que tenía y quedaba bien ante el pueblo. Una forma que hoy nos puede parecer extraña, pero que era normal en tiempos de Jesús. Pues bien, eso es lo que hacen. Está invitado Jesús, es sábado, porque había sido seguramente el predicador aquel día en la sinagoga, y dice que lo estaban espiando a ver qué hace este Jesús, porque aunque era el predicador, era un predicador extraño para ellos. Lo hacían para quedar bien, pero también un poco para conocerle y un poco espiarle, o sea, a ver qué pasa con este hombre. Y dice que había ya delante un hombre enfermo y Jesús toma la palabra. ¿Es lícito curar los sábados o no? La mentalidad, como sabéis, es que los sábados para los judíos era el no hacer nada. Pero nada quiere decir nada. Incluso la comida muchas veces la tenían hecha ya del día anterior. Como sabéis, incluso hoy en Israel, con esta mentalidad, aunque Israel no es que sea muy religiosa, pero son judíos, pues en los hoteles judíos ni tan siquiera puedes apretar el botón del ascensor. Si el hotel es musulmán sí, o cristiano, pero si es judío no. El ascensor va subiendo y bajando piso por piso continuamente, porque es mucho trabajo apretar el botón del ascensor. Bueno, estas mentalidades que son estas que Jesús tilda de farisaicas, de hipócritas en el fondo. Y entonces pregunta, ¿es lícito curar los sábados o no? En el fondo lo que está diciendo es, ¿está bien hacer el bien los sábados? ¿O es mejor no hacer nada antes que hacer el bien? Y entonces Jesús, viendo que los otros callan, no quieren decir nada, no se quieren mojar, pero en el fondo hay esa hipocresía de fondo. Jesús cura al enfermo y entonces les da una respuesta. A este tema ha dado muchísimas respuestas, porque es un tema que va muchas veces en el Evangelio. ¿A quién de vosotros se le cae al pozo el asno o el buey y no lo saca enseguida en día de sábado? O sea, ¿a quién de vosotros cuando necesita hacer algo de verdad, ya no por el bien de una persona, por el bien de sus animales, pues trabaja, los saca, hace el bien? ¿Cuánto más entonces a una persona enferma, a uno que lo necesita? Y aquí toda la tradición de la Iglesia coge siempre estos textos para hacernos entender que el bien hay que hacerlo siempre, sea día de fiesta, sea día de no trabajo. El bien no es un trabajo, el bien es para hacerlo siempre. Por eso lo de menos es el día del reposo. En el fondo es tanto como Jesús dirá otras veces, es el día del Señor. Y el día del Señor es para hacer el bien, no para no hacer nada. Sí que es día de descanso, pero de hacer el bien no se descansa nunca. Por eso, siendo el día del Señor todavía más, el Señor Jesús puede hacer lo que quiera. Y en el Nuevo Testamento es el día en que actúa el Señor, el sábado. Es cosa extraña porque para el judío era el día del reposo del Señor, pero siendo el día del Señor, Jesús dirá, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. O sea que puede hacer lo que quiera porque es su día, el día del Señor. Sabemos bien que para nosotros el día del Señor es el domingo y lo es por la resurrección de Cristo, el misterio más importante. Toda nuestra fe se basa en eso, en la resurrección de Cristo. Y así ese domingo pasa a ser el día del cristiano y el día de Dios, el día en que se manifiesta con todo su poder en la resurrección de nuestro Señor.